El día de hoy vamos a empezar una nueva serie. Esta serie está basada en los milagros de Jesús. Porque ¿cuántos de aquí hemos recibido milagros o han recibido milagros? ¿Ven? Ahora, no me refiero a milagros de esos de que cuando usted ¿verdad? Pierde algo y dice, ay, de milagro lo encontré. No, eso es descuido de usted, no fue milagro. Pero vamos a ver la serie de milagros, una serie corta también. Pero espero que a través de ella podamos nosotros llenarnos, aprender lo que es la palabra de Dios y cuál es el propósito de los milagros en nuestra vida. Así que, Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Que a ti sea siempre todo lo que hagamos. Ayúdanos a salir adelante, Señor, y que tu palabra no quede en estas cuatro paredes, sino que la podamos compartir fuera con las personas que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos a hacer luz en las tinieblas y poder, Señor, compartir de tu amor. Lo que tú nos has dado, Señor, lo mucho que tú nos has dado, nosotros poder compartirlo también afuera. Gracias te damos. Amén. Bueno, los milagros de Jesús. Vamos a recordar que el ministerio de Jesús aquí en la tierra, que duró aproximadamente 3 años, estuvo lleno de milagros. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era el propósito de los milagros? ¿Por qué Jesús hizo milagros? Bueno, uno fue para autenticar su persona. ¿A qué me refiero? Bueno, para demostrar que Dios Padre estaba con él. En cierta ocasión estaba Jesús y llega Nicodemo. Nicodemo era uno de los líderes principales entre los judíos. Y llega con Jesús, recuerda el pasaje en Juan capítulo 3, y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, número 2, hizo milagros para demostrar su autoridad para perdonar pecados. Jesús, antes de sanar a un paralítico, estaban todos los escribas, los fariseos, los líderes religiosos, y Jesús les dice, miren, voy a sanar a este paralítico, pero con un propósito, hay un propósito detrás de ello, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. También hizo milagros para demostrar que él era el Mesías. Ahora, en cierta ocasión está Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús. Él está en prisión y no sé qué estaba pasando por la mente de Juan, pero le manda a preguntar a Jesús, envía a 2 de los discípulos y le preguntan a Jesús, oye Jesús, dice Juan que si tú eres el que ha de venir o esperamos a alguien más. Básicamente, literalmente, los discípulos le estaban diciendo, oye Jesús, Juan quiere saber si eres el Mesías o no. Fíjese cómo responde Jesús o qué es lo que hace Jesús. Esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. O sea que Jesús demostró que era el Mesías haciendo milagros. Fue lo que fue su manera de probarlo. También hizo milagros para demostrar que Él es el Hijo de Dios. En cierta ocasión estaban los discípulos en una barca y llega Jesús caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo ven, escuchen lo que dice. Demostrar que Él era el Hijo de Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, estos son unos de los propósitos por los cuales Jesús hizo milagros, para autenticar su persona. Pero también lo hizo para autenticar el mensaje que estaba dando. ¿En qué sentido? Porque al demostrar todo lo anterior, o sea, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, que Dios Padre estaba con Él, ¿no era eso suficiente para demostrar que el mensaje venía de Dios? Bueno, sí. Pero cuando Jesús murió, después cuando Él resucitó, Él autenticó el mensaje que los apóstoles estaban dando y les concedió hacer milagros. Mire, Marcos 16:20. Y ellos, o sea, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles. ¿Quién estaba ayudando? El Señor. ¿Cómo les ayudaba? Confirmando la palabra, o sea, lo que ellos hablaban, el Señor lo confirmaba ¿con qué?
con señales que le seguían. Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, está hablando de Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Y cómo lo hacía? Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, los milagros que Jesús hizo eran para demostrar quién era Él. Los milagros que los apóstoles Pablo, Pedro hicieron, Bernabé y entre otros, los milagros que ellos hicieron no eran para demostrar quiénes eran ellos. O sea, no eran para que la gente se enfocara y pusiera su vista en ellos. Era para autenticar el mensaje, para demostrar que lo que ellos estaban hablando realmente venía de Dios. Es por eso importante que nosotros ahora en la actualidad, cualquier cosa que nosotros hagamos, no debe de apuntar hacia nosotros. Nosotros no debemos recibir la gloria y la honra por nuestras acciones, sino que lo hacemos ¿para qué? Para glorificar a Dios. Que la gente vea a través de nuestras acciones lo que hablamos, decía el hermano César, lo que hablamos, lo que hacemos, lo que decimos, que sea para que la gente honre a Dios, para que conozca a Dios. Realmente a mí no me interesa que la gente me conozca a mí, yo quiero que Él conozca a quien yo represento. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, es lo que hace Dios. Entonces, ¿qué tipos de milagros hizo Jesús? Hizo infinidad de milagros. Hizo milagros de sanación a ciegos, a sordos, a mudos, paralíticos, a una mujer con la mano lisiada, la tenía creo. Hizo milagros de provisión. Alimentó a miles y miles de personas con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Hizo milagros de liberación de gente poseída o atormentada por demonios. También hizo milagros en el cual demostró su poder y su gloria. ¿Cómo? Cuando calmó las tormentas. ¿Recuerda que solamente con hablar las tempestades se calmaron? Cuando caminó sobre el agua. Cuando resucitó a los muertos. Entonces, fueron milagros en el cual Él demostró su poder. O sea que cada milagro tenía un propósito, hay algo detrás de él. Ahora, aunque en los 4 evangelios solo se encuentran aproximadamente 35 milagros, sabemos que Jesús hizo muchos más que esos. Mire, por ejemplo, y saliendo Jesús, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo? Los sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, Hechos 10:38, como Dios ungió con poder, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, Jesús sanó a muchas personas, liberó a muchas personas, hizo muchas maravillas, mas sin embargo, no todas están escritas. En los evangelios aproximadamente tenemos 35 milagros escritos. Pero miren lo que dice Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Señales es otra palabra para milagros, prodigios, maravillas. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahora Juan se refiere a su evangelio, no a toda la Biblia. Vamos a brincarnos al capítulo 21, siguiendo la secuencia. Las cuales, si se escribieran, dice Juan, una por una, todo lo que hizo Jesús, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Vamos a regresar al capítulo 20. Por estas, dice, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creas. Básicamente Juan está diciendo, miren, Jesús hizo muchos milagros, sanó a infinidad de personas, alimentó a miles y miles de personas necesitadas, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, hizo grandes maravillas. Dice, pero solamente con las que escribí, que fueron 8 milagros los que escribió Juan, 8:7, dice, con los que yo les voy a escribir es suficiente, dice Juan, para que no les quepa ni la mayor duda, para que no tengan ningún problema, para que no haya
para que estén seguros, para que tengan la plena seguridad, cuando ustedes lean los milagros que yo les escribí, deben de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, Jesús no solo dijo que Él era el Mesías, sino que también lo demostró, o sea, a través de sus acciones, de los milagros que Él hizo. Lo mismo debemos de hacer nosotros. No solamente decir que somos cristianos, sino también demostrarlo con nuestras acciones, lo que realmente somos. Porque fácil podemos engañar a las personas, fácil podemos hablar, inventar tontería y media, pero que nuestras acciones están de acuerdo con lo que estamos hablando. Bueno, a pesar de que Jesús hizo infinidad de milagros, y era para que creyeran en Él, hubo personas que no lo hicieron, que no creyeron en Él. Mire, entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, no uno, no unos cuantos, muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Cierta ocasión Jesús va a Nazaret, fue el lugar donde Él creció y vivió por muchos años, y durante su ministerio regresó a Nazaret y ve gente enferma, gente necesitada, paralíticos, gente con gran necesidad. Lo único que las personas necesitaban para ser sanas, ¿qué cree que era? Creer en Jesús. Mas sin embargo, dice Jesús, no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de ellos. Había otros que solamente querían ver milagros para entretenerse, para ver qué nueva novedad es la que tiene Jesús. ¿Cuál es el nuevo truco que tienes? Esto pasó con Herodes. Cuando Jesús fue llevado ante Herodes, recuerda que estaba haciendo en el juicio, Herodes le dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, o sea, por fin podía ver a Jesús frente a frente, porque hacía tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba, ¿qué dice? Ver hacer alguna señal. Jesús, ¿qué vas a hacer para mí ahora? ¿Cuál milagro vas a realizar? Y así sabe que así hay infinidad de personas que solamente, y la Biblia lo habla, que hay personas que lo seguían, que iban tras él, viendo a ver qué nueva milagro, qué nueva señal haría. Bueno, el propósito de la serie es ver qué ocurría antes del milagro, qué ocurrió después del milagro. Los milagros que vamos a ver, para quiénes fueron hechos, quiénes se beneficiaron, quiénes fueron los testigos, los que estuvieron presentes. ¿Qué pasó con la persona que recibió el milagro? Y en ocasiones vamos a ver también cómo reaccionó algunas de las personas que no les gustó el milagro. O sea, vamos a tratar de escudriñar los milagros para poder entenderlos un poco mejor. Ahora, lo lógico es empezar por el primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? Convertir el agua en vino. Y mire, no sé, me suena extraño, ¿verdad? Que hay personas que usan este milagro para justificar el poder seguir tomando bebidas alcohólicas. No saben probablemente no saben ni en qué evangelio se encuentra. No saben probablemente ni quién lo dijo, o cuál fue el propósito por el cual Jesús convirtió el agua en vino. Pero ellos dicen, bueno, si tomar fuera pecado, si tomar alcohol fuera pecado, ¿qué dicen? ¿Por qué Jesús hizo el vino? Es la justificación que tienen. O sea, recuerda que le he dicho que muchas personas agarramos la Biblia a nuestra conveniencia, sacamos y convertimos los pasajes a nuestro provecho, a como me gusta más a mí, a como aplica mi vida. Bueno, eso es lo que hacen muchas personas. Entonces, estamos hablando del milagro donde Jesús convierte el agua en vino. Ahora, esto ocurrió en una fiesta, en una boda, perdón.
Usted recuerda que, bueno, no recuerda, ¿verdad? Porque no estuvimos allá. Pero las bodas en aquel tiempo era una celebración, tenía el mismo significado que tienen hoy, pero era una celebración que duraba de mínimo 7 días. Así que imagínense, una de las responsabilidades del novio era que asegurarse de que hubiera suficiente comida, suficiente alimento para atender a la gente que habían invitado. Si se llegase a acabar la comida o el vino o de repente el entretenimiento, no sé, era una gran ofensa para los invitados. El novio estaba demostrando que no estaba listo para casarse. En otras palabras, el papá podía haber dicho, el papá de la novia, ¿verdad? Mira, si este no pudo proveer vino para tu boda, ¿cómo te va a cuidar a ti? O sea, ese es el pensamiento que había atrás de eso. Entonces, había que tener mucho cuidado. Inclusive, si se llegaba a acabar el vino, los alimentos, los padres del novio eran multados. O sea, eran llevados a juicio. Para que entiendan lo importante que eran las bodas y el acontecimiento que se hacía en ese tiempo, ¿verdad? Ahora no, ahora se quedaba algo, no, pues ahí vete a la 7-Eleven, dice. O ve ahí al Cárdenas, o donde quiera, y tráete las tortillas. O sea, muy diferente, ¿ok? Muy diferente en estos tiempos. Bueno, veamos qué fue lo que pasó antes del milagro, ¿ok? Y fíjese cómo empieza Juan la historia, o cómo le empieza a narrar. Y él dice, al tercer día ¿de qué? ¿Por qué empieza así Juan? Dice, al tercer día, ¿de que había empezado la boda? No, mire, de acuerdo al Evangelio de Juan, Jesús apenas va empezando su ministerio, apenas se está dando a conocer públicamente. Básicamente, a Jesús hasta ahorita nadie lo conoce. Nadie acude a Jesús hasta ahorita. Nadie busca a Jesús. Al contrario, Jesús tuvo que ir a buscar a los discípulos. Usted lee el capítulo 1 y se da cuenta que fue y buscó a Pedro, a Simón Pedro y a su hermano. Acaba de reclutar, podemos usar la palabra reclutar, a Natanael y a su compañero, ¿quién era? A Felipe y a Natanael, o sea, los acaba apenas de reclutar, podríamos decir. Bueno, han pasado 3 días de que están juntos, al tercer día de que cuando usted leyendo la Biblia y vengan fechas o vengan acontecimientos así, lea lo que ocurre anteriormente e hile toda la información para que saque el contexto correcto. Bueno, entonces, al tercer día de que andaban juntos Jesús con los primeros discípulos. Hasta ahora, los discípulos, todavía no tenía 12, apenas llevaba 5. Los discípulos no solo lo han escuchado hablar. Hoy va a ser el día en que lo van a ver actuar. ¿Okay? Y dice, se hicieron unas bodas en Canaán y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora miren, por lo que va a pasar a continuación, podemos imaginar que Jesús y los discípulos no llegaron el primer día de la boda. ¿Okay? Al contrario, como probablemente sí lo hizo María, que dice que María ya estaba ahí. Entonces, probablemente Jesús y los discípulos llegaron, recuerda que las bodas eran de 7 días, eran varios días, llegaron probablemente en los últimos días, a la clausura de la boda, a los días finales de la boda. ¿Por qué? Mire, ahorita le explico cómo deja el buzo aquí. Cuando Jesús llega, dice, y faltando el vino. Entonces, sería imposible que el vino, por lo importante que era, se hubiera acabado el primer día. Hubiera sido una catástrofe que el vino se hubiera acabado el primer día. Entonces, además, cuando el encargado el que estaba organizando, no organizando, pero era encargado de servir, el maestresada que le llaman ahí,
Cuando él probó el vino que le llevaron, el que Jesús transformó de agua en vino, cuando él lo probó, ¿recuerda lo que dijo? Dice, oye, le habló al novio y dice, mira novio, la gente por lo regular sirve primero el buen vino. Y ya cuando andan medios entonados, les sacan el vino malo. Pero tú hiciste todo al revés. Sacaste primero el vino, has dejado el vino bueno para el último. ¿Okay? Dando a entender, las palabras que se usan, dando a entender que era el final de la boda. No del día de la boda, sino de toda la celebración. Dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, a ver si me puedes seguir en esto, ¿ok? Llega Jesús y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora miren, por años yo escuché y a mí me enseñaron que los que servían vino, los servidores, habían ido por María y le dijeron, María, no tenemos vino. Y que María había sido la intercesora entre los servidores y Jesús. O sea que le dijeron, María, pues ocupamos esto, y que María iba a ir con Jesús. No sé si usted ha escuchado algo similar, que era la intercesora en esa situación. Pero mire, esto es imposible. Esa teoría no se sostiene. ¿Por qué? ¿Recuerda cómo empezó Juan el pasaje? Al tercer día. Quiere decir que Jesús no era una persona pública todavía. En realidad no había hecho ningún milagro. Jesús, nadie buscaba a Jesús. Al contrario, vimos que Jesús es el que tenía o empezó a buscar a las personas. Hasta ahorita no hay nada especial en Jesús. O no había nada especial en Jesús que las personas hayan visto como para decir, Él nos va a sacar del problema. ¿Sí me entienden? Jesús era un invitado. Por eso Juan dice que Jesús era un invitado como muchos de los que estaban ahí. No había nada de especial. O sea, la gente no lo conocía. Es lo que quiero que entiendan. Otra versión es de que los casados eran parientes de María. No sé si usted lo ha escuchado. Otros dicen que el que se casó era Juan, el discípulo amado. Otros dicen que María era la encargada de organizar y por eso se preocupó cuando el vino se terminó. Pero a mi punto de vista, por la contestación que Jesús da, esas enseñanzas quedan descartadas o se anulan. Escuche lo que Jesús le responde a María. Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, el término mujer es un término normal, no le está faltando el respeto. Se usaba en aquel tiempo. Jesús le dijo, recuerda cuando estaba en la cruz, y le dijo dijo, mujer, he ahí tu hijo. No era una falta de respeto, es algo que ellos usaban en aquel tiempo. Cuando María Magdalena estaba fuera de la tumba, cuando Jesús resucitó, llegó Jesús, recuerda, se le paró atrás y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? El mismo término, la misma palabra. Así que, la expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer? La traducción más adecuada, más apropiada del griego al español es, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Que básicamente Jesús está diciendo, bueno María, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Si los novios fueran parientes o familiares de María, por lo tanto serían familiares de Jesús. Si María fuera la encargada de que todo estuviera bien, yo creo que Jesús hubiera respondido diferente, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo. Pero le dice, bueno, ¿qué tiene? ¿Esto qué nos va? Mire cómo lo traduce, una traducción un poquito más adecuada. La Nueva Traducción Viviente. Ese no es nuestro problema. Es lo que le está diciendo aquí, no es nuestro problema. Enseguida Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿A qué hora se refiere? ¿A la hora de hacer milagros? ¿A la hora de darse a conocer públicamente? No. Era a la hora en que él iba a ser entregado con el Padre. Mire, en Juan 7:30,
la gente quería agarrar a Jesús, ya lo querían agarrar. Pero dice, entonces procuraban prenderlo, o sea, agarrarlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20, y nadie le prendió, o sea, Jesús hizo algo o dijo algo, y los fariseos, los religiosos, los escribas querían agarrarlo, pero nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Escuchen lo que Jesús dice cuando va a anunciar su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Okay? El momento en que iba a ser crucificado. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, está con los discípulos, va a ser en el aposento alto. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿para qué? Para que pasase de este mundo al Padre. Así que él se refiere a esa hora. No ha llegado la hora de apenas, haga de cuenta que él dice, oye mujer, apenas estoy empezando mi ministerio, apenas llevo 3 días, 6 días, una semana con los discípulos, aún no llega mi hora. ¿Ok? Jesús le faltaba mucho por hacer, tenía que enseñarles el mensaje a los discípulos. No había hecho nada de eso todavía. Bueno, continuamos con Juan. Él sigue diciendo, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les dijere. ¿Sabe que en los evangelios esta será la última vez que escuchamos a María hablar? Y lo raro, y bueno, lo sorprendente es que sus últimas palabras registradas en los evangelios fueron, hagan lo que Jesús dice. Hagan lo que Jesús dice. No cuestionen, no pregunten, hagan lo que Él dice. Seguimos leyendo en el versículo 6. Juan nos informa que había, ¿cuántas vasijas había? 6 vasijas, ¿correcto? Cada vasija eran vasijas de piedra, eran grandes, tenían una capacidad para 20 a 30 galones de agua. Imagínense, tambos bastante grandes. Quiere decir que había entre 120 a 180 galones de agua por cada una. ¿Por qué tenían tanta agua? Bueno, esa agua la usaban para el rito de la purificación. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que la usaban para lavarse. ¿Okay? No se me vaya muy espiritualmente, la usaban para lavarse. ¿Por qué? Porque los judíos, los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Quiere decir que comían algo y hacían cualquier otra cosa antes de volver a comer, a lavarse las manos. Es por eso que había tanta agua. Y volviendo a la plaza, cuando salían y regresaban, si no se lavan, no comen. Entonces era un rito, una tradición que ellos tenían en cuanto a la limpieza de las manos para agarrar los alimentos que llevaban a su boca. Es por eso que había tanta agua en ese lugar. Bueno, Jesús les dice, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Y yo no sé si Jesús escuchó mal o no se dio cuenta, porque lo que hacía falta era ¿qué? Vino. Y él está diciendo que llenen de agua. Jesús, el agua no hace falta, hace falta vino. Fíjense lo que pasa. Sacan el agua, se la llevan al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua, o sea, la persona encargada, hoy le llamarían el MC, el maestro de ceremonias. Cuando él probó el agua, hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pregunta, ¿se dio cuenta dónde ocurrió el milagro? No se dio
cuenta? Sí. Bueno, porque yo no. Hay gente que dice que el milagro, que el agua se convirtió en vino en las tinajas. Hay gente que dice que mientras lo servían. Hay gente que dice que mientras lo llevaban. Hay gente que dice que aun cuando el maestro Sala agarró el vaso, todavía era agua, pero cuando lo probó se hizo vino. Mira, hermano, eso es lo de menos. No nos hagamos la vida imposible en tonterías. Lo importante es de que Jesús convirtió el agua en vino. Hubiera sido acá, hubiera sido allá, no importa. Lo importante, estamos viendo lo que Jesús hizo. Estaba demostrando, estaba convirtiendo esa agua en vino. Entonces, básicamente, el milagro fue instantáneo. Llenaron las vasijas de agua. Cuando la llenaron, Jesús dice, saquen el agua. Y cuando la sacaron, el milagro estaba hecho. Sin ceremonia, sin rituales, sin hacer faramaya y ¿cómo se dice? Pamplinas y circo, maroma y teatro, sin invitar a todas las personas para que viniera a ver lo que había hecho. Simplemente Jesús cambia el agua en vino. Entonces, Jesús no llamó a todos. ¿Por qué? Yo me imagino que a Jesús no le interesaba que los invitados vieran el milagro. El milagro no era para los invitados. El milagro no era para el novio, como dicen muchos, que el novio eran parientes. No, el milagro no era para el novio. Mire, el milagro, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de haber convertido agua en vino en una boda? Que la gente bebiera más vino, que la familia no se viera en problemas porque se les acabó el vino. No. ¿Okay? No hay que desenfocarnos, no hay que perder lo importante de lo que está ocurriendo. Dice, Juan nos dice, este principio de señales, o sea, fue la primer señal. Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y quiénes creyeron en él? Sus discípulos creyeron en él. Recuerde, hasta este momento los discípulos solamente habían escuchado. Ahora están viendo lo que Jesús está haciendo. Están reforzando su fe. Podríamos decir que los discípulos, los primeros discípulos, sí necesitaron ver para creer. ¿Okay? Jesús se está dando a conocer. Era el propósito. Entonces, el propósito era que sus discípulos, quienes apenas lo habían seguido, creyeran en él. No lo hizo para salvar la boda. El enfoque no eran los recién casados, sino los discípulos. Es más, el novio, ¿qué pasó con el novio? El novio no vio nada. Y desde ese día se les quedó ese nombre. Así llega uno, ¿verdad? Por eso, porque no vemos en la que nos metemos. Por eso dice, ahí viene el novio en la que se va a meter. Entonces, el novio realmente no vio nada. Miren, Jesús hace grandes maravillas, grandes prodigios, grandes señales, y muchas veces nos pasan desapercibidos. No nos damos cuenta de las cosas que Jesús está haciendo en nuestra vida. Yo imagino que el novio ni cuenta se dio de que le faltaba el vino. Quizás no le habían avisado aún. Ni cuenta se dio de lo que había hecho Jesús. Y Jesús no trajo una jarrita de vino. 6 tinajas, 100 y pico galones de vino. ¿Qué van a hacer con tanto vino? Muchas veces el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida, pero no te has dado cuenta. La has pasado desapercibida. Andas enfocada en las cosas del mundo, en las preocupaciones, las tribulaciones, y no estás viendo cómo Dios está obrando en tu vida, en tu situación. Muchas veces no nos damos cuenta cómo Dios cambió un corazón de piedra por uno de carne. No nos damos cuenta cómo el Señor nos quitó de las tinieblas y nos llevó a la luz, a su reino. Pasa desapercibido. Yo no recuerdo que el Señor me agarró y me jaló. Yo no recuerdo haber visto eso. Mas, sin embargo, lo hizo. Yo no recuerdo haber visto cómo de repente mi casa se convirtió en un hogar gracias al Señor. El Señor ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo. Pero necesitamos estar atentos. No para ver si se mueve o no, sino para siempre estar agradecidos, siempre estar confiados.
de que cualquier cosa que esté ocurriendo, el Señor la va a arreglar. Ahora mire, a pesar de tantas cosas que Jesús hizo en aquel tiempo y sigue haciendo en la actualidad, me llama la atención lo que Juan escribe aquí. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor delante de tu vida? Y muchas veces aún no tenemos la fe que deberíamos de tener. No damos los pasos con seguridad como los deberíamos de dar. Siempre empezamos a titubear ante cualquier situación. El Señor ya te ha sacado de problemas peores anteriormente. Se te presenta una piedrita en el camino y empiezas a titubear, empiezas a tambalear y hasta tirar la toalla quieres. Si creemos en Jesús, entonces ¿por qué no hacemos lo que Él nos pide hacer? Mire, me llama la atención cómo los sirvientes, recuerden que Jesús no era conocido, era simplemente el hijo de José, el carpintero. Nadie lo conocía como el Mesías. Pero, sin embargo, cuando Jesús dice, miren, llenan esas aguas esas tinajas con agua, Juan nos dice que obedecieron. Gente que no lo conocía, lo obedeció. Y no la llenó la mitad, ahí llena nomás poquito. La palabra dice que lo llenaron hasta el borde, repletitos quedaron. Hermano, si ellos hicieron lo que Jesús les pidió, ¿por qué nos cuesta trabajo a nosotros hacer lo que Jesús nos pide hacer en su palabra? ¿Por qué rezongamos, respingamos, ahora sí como dicen, nos sentamos en nuestro macho y no queremos hacer lo que Jesús nos pide hacer? Para que te vaya mejor, para que seas de bendición, para que tu familia esté unida, para que tengas, no voy a decir para que tengas en abundancia y tengas lujos y todo esto, porque eso no es el propósito, pero para que tengas una vida llena de bendición y llena de gozo. A veces, tal vez tengas una gran necesidad en tu vida. Tal vez estés a punto de entrar a una etapa en la cual el vino se te va a acabar. Pero mira, haz lo que el Señor te pide hacer. El Señor te va a pedir hacer lo que es posible para ti, lo que tú puedes hacer. Llenen el agua, llenen las bandejas, las tinajas de agua. Ustedes hagan eso, dice Jesús, yo me voy a encargar de hacer lo demás. A las hermanas de Lázaro les dice, miren, ustedes encárguense de mover la piedra, yo me voy a encargar de resucitar a Lázaro. A los discípulos les dijo, miren, ustedes encárguense los discípulos trajeron el pan y los pececitos. Jesús se encargó de multiplicarlo. ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor a ti que hagas? A nosotros nos corresponde llenar las tinajas de agua. Deja que el Señor haga el resto. Haz lo que te pide hacer. Pero es que pastor, no tiene lógica. Yo estoy pasando por esta situación y el Señor me pide esto. Hazlo. No le quieras sacar lógica, no le quieras sacar razonamiento a la palabra de Dios, porque Dios muchas veces actúa, dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Así que si usted quiere recibir esa bendición en su vida, de empezar a caminar hacia tinajas abundantes de vino, haz lo que el Señor te pide hacer. Confía en Él, dice la palabra, y Él hará. Así que este milagro, hermanos, entonces fue para reforzar la fe en los discípulos. Olvídese de que fue para que los invitados vinieran, porque eran parientes y esto y aquello. No, el propósito fue reforzar la fe en los discípulos. 5 discípulos que llevaban apenas, todavía no completaban ni los 12. Y Jesús hace su primer milagro. Padre, te damos gracias por tu palabra.